Gracias por seguir con nosotros en este Matutino Su Mundo, y en el bloque anterior anunciamos pues que ya está con nosotros nuestro invitado y está ya aquí con nosotros en este bloque. Él es Pepe Abreu, él es el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical y le damos la bienvenida, que para nosotros es un placer tenerlo aquí, don Pepe. Bueno, yo encantado de estar presente en este importante programa. Sí. Gracias, don Pepe. Sobre todo con José Tomás. El gran don Pepe. Sí. Ese es un hombre que siempre ha estado al frente, cuidando siempre a lo que son se puede decir los menos protegidos, ¿verdad, José Tomás? El tema de los empleados, los salarios, el código de trabajo, en fin, eso ha sido su causa, una lucha histórica que usted ha tenido en el país en ese sentido. ¿Cómo vamos, don Pepe? Bueno, hay que decir que referido a ese tema, es muy interesante, el tema del código laboral. Yo le decía a José Tomás, antes de comenzar, ¿verdad?, que esa discusión se inició, por ejemplo, en el gobierno anterior, y duramos prácticamente los 8 años del gobierno anterior. Ustedes como seguidor, como presente en el escenario, saben, ¿verdad?, que se inició ahí. Hemos continuado los 3 años de este gobierno también en la misma discusión. Es un tema en la que los empresarios hablan siempre, utilizan la técnica de modernización del código laboral, dicen ellos. Y nosotros decimos que hay que admitir que el código necesita cierto cambio, cierta reforma. Pero el código tiene, Lorena y José Tomás, 738 artículos, 738. Y se puede decir que nosotros, en el 97% de los artículos del código, no hemos puesto de acuerdo con los empresarios. ¿Dónde que las aguas se paran, se detienen? Es cuando llegamos al tema de las prestaciones laborales, especialmente el referido a la cesantía laboral. Porque los empresarios lo que nos han propuesto es como una solución que ellos entienden, que a la cesantía se le pongan lo que ellos llaman un techo, ¿verdad? Un techo en tiempo, cantidad de años, pero también un límite en el aspecto de los salarios que puede abarcar la cesantía. Entonces, ese punto nos ha distanciado y ha llevado al extremo al que hemos llegado hoy, a que esa reforma, como le decía José Tomás, esté estancada, y nosotros hemos preferido que se mantenga así antes que ceder a esa protección, a esa pretensión del empresariado dominicano. Eso es así. ¿En cuáles puntos, por ejemplo, en cuáles puntos de los más relevantes ustedes han avanzado, digamos, a acuerdos preliminares con el sector patronal, con el sector empleador? Fíjese, José Tomás, nosotros, por ejemplo, sabe que el empresariado se queja mucho, y se ha quejado mucho, y nosotros hasta entendemos esa parte de las demandas temerarias de cierto grupo de abogados que muchas veces utilizan subterfugio para constituirse en presión contra empresas, especialmente contra la pyme, utilizando temas que afectan a un trabajador, pero que en el fondo se traducen no en beneficio de esos trabajadores afectados, sino muchas veces del propio abogado. Por ejemplo, cuando te hablan de el tema referido a el atrente, ¿sabe que nosotros tenemos en el código una figura que se denomina atrente? Que establece claramente que si usted no paga a los 10 días las prestaciones laborales correspondientes a un trabajador, le corre un día más por cada día que pase a partir de los 10. Eso hay que decirlo. Muchas veces se convierte en un monto mayor a las propias prestaciones que el empresario tiene que pagar. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué hacen algunos abogados? No todos, ¿qué hacen algunos?
Ellos lo que hacen es que evitan las transacciones y los acuerdos, ¿verdad?, entre partes para alargar ese proceso, por ejemplo, de pago y lograr que crezca de una manera exponencial, hay que decirlo así, la cantidad de prestaciones que el trabajador debe percibir. Entonces, ¿a qué hemos llegado nosotros? Nosotros hemos dicho, José Tomás y Lorena, miren, si el empresario ofrece un pago cierto en el tribunal y ese pago cierto permite que el trabajador lo valore como favorable para evitar que un litigio se prolongue, vamos a buscar el acuerdo. Vamos a dar la oportunidad a los empresarios, trabajadores que se entiendan y lleguemos a un acuerdo. Así liberamos, por ejemplo, a una pequeña empresa que no tenga un capital suficiente, por ejemplo, a que esa empresa se descapitalice como consecuencia de una demanda. De tener que pagar un astriente. O varias demandas con un astriente exagerado, ¿verdad? Claro. Entonces, es una transacción buena. Otra cosa que se quejan ellos, y eso es importante decirlo porque muchas veces se cree como que uno es intransigente y está probado que nosotros no somos intransigentes. Un tema, por ejemplo, que ellos dicen es el tema referido a la demanda y el tiempo transcurrido, por ejemplo, para dar pie a la ejecución de una sentencia. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, ellos se quejan de que se establece que el empresario tiene que pagar en un plazo de 3 días, por ejemplo, para evitar un embargo. Ajá. Entonces, nosotros decimos lo siguiente frente a eso. Ellos se quejan y dicen que el código establece 3 días, pero no dice tipo de día. Es decir, no establece si son laborables, días laborables, días no laborables, etcétera, etcétera. Entonces, muchos abogados utilizan el ardid de notificar, por ejemplo, un viernes, vamos a suponer, viene un sábado, un domingo, vamos a ejecutar el lunes, ¿me entiendes? Pero ocurre que transcurrieron unos días que no eran laborables, ¿entiendes? Entonces sorprenden a la empresa, ¿verdad? Y se produce un embargo temerario y se aparecen, por ejemplo, a un hotel, vamos a suponer, con turistas y cosas así, hace un embargo, ¿entiendes? Eso ha pasado, son hechos. Entonces uno dice, no. Vamos a establecer otra modalidad de acción. No se puede hacer así sin definir días. No hay que definir cuáles son esos días francos para hacer eso. Sí. Pero quizá hay que dar un plazo mayor. En lugar de ser 3 días, ¿entiendes? Vamos a dar un plazo de 5, de 6. De una semana. De una semana, ¿entiendes? Para que la persona tenga oportunidad de reponerse y ofrecer, y ofrecer una salida. Y de negociar. Y de negociar, ¿verdad? Eso es, nosotros creemos que eso es considerar un tema, ¿verdad? Y evaluar la posición que en nombre del empresariado hacen ellos, la dirección empresarial. Eso también nosotros lo hemos visto. Hemos visto también, Lorena y José Tomás, el tema horario, por ejemplo. Uno sabe, ¿verdad?, que en la modalidad horaria tú puedes tener en el código un horario que aparenta psicorrígido, ¿verdad? Pero en realidad, en la práctica, en las empresas, esos horarios no son los que se están en realidad aplicando. Ya hay negociaciones, ustedes lo saben, negociaciones entre el trabajador y cada empresa, por ejemplo, donde se hacen readaptaciones de los horarios típicos de la empresa en que la persona está laborando. Y se hacen acuerdos. A veces se hacen acuerdos hasta entre trabajadores, ¿verdad? Yo te voy a sustituir tal día para que tú trabajes el otro. Y eso se hace a conveniencia, ¿verdad? Entre la misma gente. Nosotros hemos planteado la factibilidad de que temas como ese tengan cierta libertad de negociación sin anular derechos que corresponden al trabajador, ¿verdad? Porque muchos empresarios pretenden, detrás de eso también, anular algunos derechos con el tema de las horas extras y el valor que estas tienen, o de los días feriados y el valor diferenciado que estos tienen con relación a los días ordinarios. Pero eso se puede también perfectamente regular. Hemos también visto lo relativo a la inspección. ¿Cómo se hace la inspección de una empresa?
¿Qué hacen los inspectores, ¿verdad?, del ministerio cuando van a inspeccionar? ¿Tienen los inspectores la capacidad y la posibilidad, por ejemplo, de sugerir medidas? ¿O solo se limitan, por ejemplo, a describir un hecho? Describir y decir, yo entré a la empresa atrás y vi tal cosa o la otra, pero no tengo capacidad resolutiva para actuar, ¿verdad que no? O proponer. Otro tema que hemos discutido perfectamente bien, el doctor Albuquerque, que es el asesor nuestro, ha sido enfático en eso. Bueno, vamos a crear la figura del juez conciliador, porque ustedes saben, Lorena y José Tomás, que en el esquema nuestro de legislación laboral existe una conciliación, pero es una conciliación en el mismo tribunal y habilitada sobre la base del juez de fondo. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? Hay países donde existe la figura del juez conciliador. Bueno, José Tomás y yo tenemos un litigio, ¿verdad que sí? Yo soy el trabajador, José Tomás el empresario, porque así tiene que ser. No así Lorena, ¿verdad? Tiene que ser el empresario. Sí. Bueno, Lorena es la juez, pero ella es una juez conciliadora. Entonces nosotros vamos a una sala de conciliación, donde una jueza conciliadora, ¿verdad? Entonces ahí ella nos sugiere una solución, ¿me entiendes? Mira, José Tomás, mire, Pepe, vamos a resolver esto así, porque si usted sigue con este litigio, entonces el costo de eso le va a ser mucho más alto, ¿verdad? Busque una salida en este nivel, aquí, y no vaya a fondo. Ahora, si usted de terco, ¿verdad?, y de cabeza dura, quiere seguir, ¿verdad?, porque usted no quiere ceder ante ese trabajador, porque entiende que usted es el que más sabe, ¿verdad? Bueno, ya ese es su riesgo, ¿verdad que no? Usted lo toma y sigue y dice, no, yo prefiero ir al fondo, ¿entiende? Entonces, esa figura, nosotros hemos diseñado a través del doctor Albuquerque una propuesta para crear esa figura del juez conciliador independientemente del tribunal ordinario. Como ustedes ven, todas las facilidades nosotros le hemos planteado. Ahora bien, cuando los empresarios uno le dice eso, ¿sabe lo que te dicen? Ah, no, pero sin la cesantía, la reforma no tiene objeto. Don Pepe, por ejemplo, hemos visto en las últimas semanas y durante el año, por ejemplo, en el fin de semana, ya casi llegando el fin de semana, vimos que una empleada del CEA fue hacia la catedral, hizo un escándalo buscando sus prestaciones. Ella dijo de que no le han pagado ya sus prestaciones ni a personas ya envejecientes que tienen años esperando sus prestaciones, que están enfermos, otros que tienen meses, etcétera, etcétera. Me gustaría saber su opinión con relación a esto, porque todavía, por ejemplo, luego del cambio de gobierno, personas fueron desvinculadas del Estado, como el caso de esta joven del CEA y otros empleados, y todavía no se le ha pagado su salario. Entonces, según lo que usted está explicando, entonces el Estado es el principal que en este caso está violentando la ley. Dramático, lo del CEA y lo de otras instituciones. Personas que han tenido que incluso hasta que desnudarse. Sí, no sé si se recuerda la señora al frente del palacio que fue desnuda para que le pagaran sus prestaciones. Con la agravante, Lorena, de que el código, de que el CEA se rige por el código, no por la ley de servidores públicos, sino por el código laboral. Entonces, como es por el código, esa señora que hace eso está protegida por la figura del latente. Es decir, si el CEA, en lugar de agarrar ese grupo de empleados que están ahí, que no ella sola, ella fue la portavoz, ¿verdad?, pero es un grupo grande, ¿verdad?, que está así. Si el CEA, en lugar de permitir que eso llegue donde ha llegado, le hubiese pagado a esos trabajadores afectados al momento en que lo cancela, ¿entiendes? Porque aunque se dice desvincular, pero es cancelar, ¿verdad?, o desahuciar, o votar. Bueno, si tú le pagas a esos empleados, te evita lo que ocurre ahora. Claro. ¿Usted sabe lo que está pasando ahora? Esa señora dio ese grito ahí de alarma, pero usted sabe lo que le pasa al CEA también, que el CEA está atrapado en su propia trampa, en el sentido de que ahora el atrente, porque no le pagan a los 10 días, el atrente más alto
que las prestaciones que a ella le Sí, pero lo que pasa es que le correspondían. Entiendo, pero entonces entiendo. lo peor es que ellos no cumplen con la ley. Porque ellos ni con uno ni con otro. Exacto, porque por ejemplo, ellas desvinculan al empleado. Le pueden pagar a los 3 meses, 4 meses, 5, 1 año, 2 años, pero entonces le pagan el salario que realmente le tienen que dar inicialmente, pero no le suman los días, como usted acaba de decir en eso mismo, que también le corresponde. Entonces, ¿qué ejemplo está dando el Estado cuando no cumplen con la ley, con lo del código? ¿Sabes qué es lo grave, Lorena? Que esa señora, ella cede si quiere, ella puede ceder en una negociación, tú ves, y decir, mira, vamos a, como ella lo dijo, ¿tú entiendes? Porque ya lo oía a ella hablando, ella dijo, ¿por qué no me ofrecieron pagarme, por ejemplo, de una manera mensual, por ejemplo, mensual, si son 100,000, 20,000 pesos mensual, por ejemplo. Todo eso lo dijo ella, ¿no entiendes? Ahí. Claro. Yo entiendo lo que todo eso, ella lo dijo, desesperada, ¿verdad? Y más de que supuestamente le dieron el dinero, 80 millones de pesos a ellos para que pagaran esas prestaciones y no la dieron. Y lo hizo desesperada por situación, ¿entiendes lo que? Pero ella tiene derecho a insistir en que ella hay que pagarle todo el atrente correspondiente al tiempo que a partir de los 10 días dejó de hacerle pago. Pero, don Pepe, ¿no le cabe, por ejemplo, una penalidad al CEA por parte del Ministerio Público? No también de tanto el Ministerio Público, el Ministerio de Trabajo, que se supone que tiene que regular y supervisar. Trabajo no ya va al tribunal. O sea, ya los tribunales van. Esa señora está avalada ya por sentencia de tribunales también. Pero ahí se muere la gente. Que han hablado, mire, a favor de ella. Lo que pasa es que han desacatado la acción, pero ellos han obtenido, la gente del CEA, sentencias favorables. Lo que pasa es que Gómez Burgos, ese señor que está ahí en el CEA, él entiende que no debe hacerle caso a nada. Jugando con el dinero de esas personas que necesitan para sobrevivir, personas envejecientes que están enfermos y no le da su chelito. Eso, la justicia divina está ahí. Él tiene demanda por donde quiera. Sí, pero que no es posible, porque entonces el presidente ni interviene, ni tampoco el mismo Estado. Sí. O sea, ante una irregularidad, así es una violación al derecho de esos empleados. Tienen que intervenir, porque el que no tiene para desahuciar gente o para cancelar, no debe hacerlo entonces. Se supone que cuando mira ese señor, mira. Se supone que cuando toman, son personas que entregaron toda su vida productiva y están esperando unos chelitos, porque son chelitos lo que le tienen que pagar, entonces tienen que pasar un vía crucis, un rosario. Desarrollar una especie de romería permanente para ver que el Estado les pague lo que son derechos adquiridos. Así mismo. Pepe, en ese caso, ¿cómo estamos aquí en la República Dominicana en materia laboral? Nosotros tenemos unos sueldos que siguen siendo muy bajos si lo comparamos con el elevado precio de la canasta básica familiar. Siguen siendo muy bajos los sueldos, todo está encarecido, todos los precios están por las altas nubes. ¿Cómo evalúas tú, desde esa perspectiva, la situación del trabajador de bajos ingresos en la República Dominicana? ¿Ha mejorado? ¿Se ha deteriorado? Porque yo veo quejas diariamente de que los productos básicos de consumo están con precios inalcanzables y el sueldo sigue siendo muy bajo. Ese ha sido el tema. Por ejemplo, nosotros logramos, se puede decir, una revisión prácticamente completa de todas las tarifas y la logramos hacia el alza. Hay que decir que los primeros meses el impacto positivo se sintió, pero a posteriori vino una reversión prácticamente de lo logrado y sencillamente la evolución de los precios hacia el alza prácticamente se tragó lo que habíamos logrado en la revisión que se hizo a las tarifas salariales básicamente del sector privado. Eso fue así. No han valido alguna medida alternativa que se han tomado porque el tema precio es una situación que no se resuelve con un paliativo que se pueda tomar, por ejemplo,
vía INEPRE o vía, por ejemplo, la preparación de una canasta básica que se pretenda, por ejemplo, vender en los supermercados, etcétera, etcétera, como se hizo. No logra eso el impacto deseado. El tema precio tiene que necesariamente manejarse de manera que por vía del comercio normal, el comercio normal existente, que comercia con estos artículos de primera necesidad, puedan reflejarse concretamente esos precios. Si no es así, no impacta. Que eso es lo que está precisamente pasando ahora, que el nivel de los precios ha ido de una manera tal que la gente está sencillamente al grito, ¿verdad?, en esos niveles. ¿Por qué? Porque inclusive a veces el tema de un precio no es que esté estable. A veces la inflación, que es el peor de los impuestos, la gente lo ve sobre la base de que los precios cambien constantemente, ¿verdad?, evolucionen constantemente hacia la salsa. A veces hay desorden inflacionario que se han visto aquí en ocasiones, donde hay gente para cambiar la etiqueta de los productos, ¿verdad?, cambiar la etiqueta de los productos continuamente. Eso se ve aquí y en muchos países. Y a veces hay una situación que se puede denominar como de estabilidad de precios. Y tú dices, los precios están estables. Don Pepe. Pero cuando tú analizas esa estabilidad de precios, te das cuenta que es una estabilidad hacia arriba. Alta. Y entonces no surte también el efecto contrario. Don Pepe, vamos a hacer una breve pausa porque el tema está sumamente interesante. Y cuando retornemos vamos a seguir conversando sobre el aumento de la canasta básica, los salarios que siguen igual y sobre todo el proyecto de ley sobre, ay Dios mío, la seguridad social que descansa en el Congreso, que todavía no la tenemos y la necesitamos. Así que vamos a la pausa, no se muevan. Muy bien. Bueno, José Tomás, hermosa vista, Dios mío, son las 8:10 de la mañana, señores, desde Tenerife, Puerto de la Cruz. Sí. Wow, qué hermoso, José Tomás. Mira, tú te imaginas nosotros ahí, tomándonos un cafecito, tirándonos fotos, caminando. Mira, el clima se ve como mojado, ¿verdad? Mira. Sí, parece que como que llovió. Llovió, ¿verdad? Sí. Qué hermoso. Allá, miren ustedes, donde dice Puerto de la Cruz, usted va allá y se tira una foto. Muy bello, de verdad. Santa Cruz de Tenerife, este es el principal embarcadero, fue elaborado como refugio a las embarcaciones de los pescadores encima de los años 80 y se construyó un muro buscando mayor protección de la calle de Marina y sus alrededores, conocida también como el histórico muelle pesquero, señores, el puerto de la Cruz de Tenerife, eso es en Canarias, allá en España. Miren qué belleza y todo esto se lo podemos... Esa agua azulita, ¿eh? Sí, todo lo podemos... ¿Se parece al malecón? No, claro que no, es muy distinto el malecón nuestro. Allá al final vemos esas aguas color esmeralda, un verde esmeralda. Una hermosura de verdad que podemos compartir. Te da como hasta paz mirar esa imagen. Sí, tranquilidad espiritual. Y podemos compartir esas hermosas imágenes gracias al sistema de cámara web que tenemos aquí, al que tenemos acceso para compartirla con todos ustedes. Pero seguimos aquí compartiendo con nuestro invitado Rafael Abreu Pepe, presidente de la Confederación de la Unidad Sindical de la República Dominicana. Pepe, ¿qué expectativas tienes tú de que podamos darle salida a esos dos temas que son vitales para el sector laboral? El tema, por ejemplo, de la reforma al Código Laboral, que están pendientes de hace ya unos 11 años, y también el tema relativo a la reforma, a la urgente reforma de la Ley de Seguridad Social, la Ley 87-01, para fortalecer los beneficios en favor de la clase trabajadora. Bueno, se tomó Lorena, después de muchas reuniones en el Consejo Económico y Social, reuniones de la Comisión Bicameral con diversos sectores. La comisión rindió un informe, terminó rindiendo un informe. Pero hay que decirlo,
con un dejo como de cierta desesperanza, ¿verdad? Aunque a mí no me gusta sembrar la desesperanza, yo siempre creo que hay que ir hacia adelante. Creo que sí, que es mejor así. Pero lo digo en el sentido de que cuando tú lees el informe de la bicameral del Congreso, tú te encuentras con exactamente lo mismo que pasa en la ley de seguridad social. ¿Sabes lo que pasa en la ley de seguridad social? Es una ley contradictoria en sí misma. Al tratar de complacer o satisfacer los intereses de cada uno de los sectores involucrados, la ley resultó ser una especie como de disfraz, ¿verdad? La ley vigente, ¿verdad? Entonces, asimismo, se nota en las modificaciones que recogió la comisión bicameral y que trató de plasmar en la reforma a la ley. Fíjense en esto, por ejemplo, para que veamos. Ustedes saben que uno de los temas contradictorios de nuestra ley es decir que el núcleo familiar, por ejemplo, del titular, por ejemplo, José Tomás, Pepe, Lorena, son titulares. Entonces, ellos tienen derecho, por esa titularidad, a arrastrar con ellos, ¿verdad?, a su dependiente. Tu hijo, tu esposa, esposo, ¿verdad?, tus padres, dice la ley actual. Pero entonces cuando tú vas a los padres, te dice, sí, tiene derecho, pero hay que pagar por ellos un adicional de tal tipo, porque como ellos son viejos, tú ves, y se enferman más, entonces no te lo aceptamos, por ejemplo, como te aceptaríamos a la esposa y a los hijos. O a los hijos, ¿verdad? Él tiene que pagar por él un adicional. Entonces tú dices, pero ¿tengo derecho a arrastrar a mis padres o no? ¿Entiendes? Y la respuesta muchas veces es que no, en el fondo, ¿verdad? Porque tú tienes que pagarlo en un adicional, ¿entiendes? Entonces es distinto, ¿verdad? Entonces, así se hace la modificación, por ejemplo, a la ley, y eso en la modificación no se refleja todavía claramente tampoco en la modificación que está haciendo. Entonces, le decía a una comisión de diputados que se reunió con nosotros, yo le decía, miren, esas modificaciones que ustedes están planteando ahí van a envolver en un laberinto todavía, ¿verdad?, esa discusión, y se va a constituir en algo interminable. Se presume que ustedes, como un poder principal del Estado, ¿entiendes?, diríamos así, porque el poder principal del Estado es el legislativo, ¿verdad?, aunque en el fondo no lo sea, pero constitucionalmente es así. Tienen que definir un proyecto de ley de seguridad social que en materia de salud, de pensiones, de riesgo, ustedes lo que tienen es que ponerse de acuerdo y dictar como ley en esa modificación lo más favorable al conjunto de la población. ¿Entiendes? Eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿verdad que sí? Ese es el papel de un órgano del Estado como el Congreso. Y que sea el Ejecutivo después, que entonces asuma la responsabilidad de promulgarlo o no promulgarlo, porque ustedes tienen que hacer eso. Pero ocurre que no, que entre ellos mismos entonces, la comisión bicameral, con la variedad de partidos existentes y de intereses existentes, no se pusieron de acuerdo, prácticamente. Entonces, tú tienes un informe ahí, pero un informe que se hizo como para llenar un requisito. Una demanda del tema, no porque va a resolver el tema de fondo que tenemos con la seguridad social. De manera que para el año que viene, porque hay que decirlo así, después de las elecciones, hay que decirlo así, vamos a reiniciar prácticamente esa discusión. Con el código, José Tomás, el tema es igual de delicado, porque si los empresarios nuestros se situaran en lo que estuvimos diciendo anteriormente, en la reforma posible, ¿verdad?, pudiésemos llegar a un acuerdo y cerrar, inclusive, en lo que queda del año,
podríamos cerrar esa discusión, porque como le dije a ustedes, de los 738 artículos del código, quizá nos quede 8 o 10 artículos en lo que no estamos de acuerdo. Y pudiéramos cerrar lo demás. Pero los empresarios, con la mira puesta en la cesantía, en las prestaciones, pues insisten en una posición que va a ser imposible que busquemos un acuerdo. Porque ellos están muy reticentes, ellos están empantalonados en eliminar la cesantía laboral, sí, y todos esos beneficios adquiridos al momento de producir el desahucio, el despido o la desvinculación, como le quieren llamar de manera indistinta, pero al fin y al cabo, cuando deciden prescindir de los servicios de un trabajador, esos son derechos adquiridos, y la lucha de ustedes ha estado siempre centrada en eso, en mantener esos derechos adquiridos. Incluso, José Tomás, han querido hasta eliminar, o se insinuó quitar el salario número 13 también a los empleados, pero eso como que se habló, pero se dejó así. Pero si querían eso también, quitarle el doble sueldo al empleado. Ellos tienen un tema, a propósito de eso que José Tomás decía, ellos no dicen a nosotros, lo que no dicen ellos a nosotros. Miren, eso no va con lo que ya están. ¿Entiendes? Por ejemplo, Lorena está, eso no va con ella. Ok, eso no va con ella. Eso que nosotros estamos planteando, dicen ellos, es para lo que vienen. Es decir, es como que José Tomás y Pepe creen para sus hijos, ¿verdad? En mi caso para los nietos, ¿verdad? Creen para ellos un mundo laboral peor que el que nosotros hemos vivido, ¿entiendes? Eso es lo que te están diciendo, porque ellos dicen, no. Al que está a la reforma, no. Es al que se contrate nuevo. Entonces, ¿qué dicen ellos? Ese muchacho, muchacha de nuevo contrato, a partir de la reforma que vamos a hacer, solo va a tener derecho a 5 años de cesantía. Es decir, yo duro 15 años, pero solo tendré derecho, dicen ellos, a 5 años de cesantía cuando se decida ponerle fin a mi contrato. Es decir, usted es un joven, ¿verdad? Se contrató después de la reforma. Solo usted tendrá derecho a 5 años de cesantía. No a los 15, ni a los 10, ni a los 20, a 5. Pero si usted es un ejecutivo, y eso se lo digo bien a los ejecutivos también, porque a veces hay algunos que creen que son los dueños. Entonces, ese ejecutivo, si devenga un salario, por ejemplo, X, determinado, ¿verdad? Un salario más o menos decente, bueno, más o menos dentro de lo que cabe, ¿verdad? En este país. Entonces ellos dicen, esa prestación a ese ejecutivo, fíjense, es una doble condición, a ese ejecutivo no puede ser mayor a tanto mínimo. ¿Entiendes? A tantos salarios mínimos. Por ejemplo, hasta 3 mínimos, vamos a suponer. 3 mínimos, 2 mínimos. Aunque usted gane, por ejemplo, porque usted es un gran profesional, usted es el ejecutivo principal de una empresa, etcétera, etcétera, porque en el fondo usted, aunque se crea dueño, es un ejecutivo, usted no es dueño de nada. El día que le van a poner fin al contrato, usted se va. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Hay que tener, además del límite del techo de los años, de la antigüedad, también el techo de los salarios. Y por eso hay que ponerle a este ejecutivo una condición, y es que su prestación no puede pasar del monto de tanto salario mínimo. Tiene que tener un techo. 3, 2, 4, dependiendo, ¿verdad? El monto del salario que devenga esa persona. Entonces, ellos, ¿qué es lo que nos dicen ellos a nosotros en las conversaciones? Eso no afecta a la gente de ustedes, porque esa gente no son de los sindicatos. Esa gente no tienen ustedes por qué defenderla. Pero nosotros decimos lo siguiente, José Tomás y Lorena. Si esa gente tan favorecida por el Código Laboral actual, ¿podemos ser nosotros quienes le quitemos ese derecho? Eso claro que no. Nosotros pensamos que no, ¿verdad? Que no tenemos derecho a hacerlo, porque en el fondo, a la hora de la verdad, también un mando medio o un ejecutivo, en definitiva es un trabajador también.
¿Entiendes? Aunque él mismo no lo crea, es un trabajador, porque cuando le viene un problema de tal tipo, si esta persona no cuenta con esas prestaciones que ha acumulado, mire, solo le queda la puerta para salir. Entonces, por eso es que ustedes ven esa actitud de cierto aferramiento de uno a esas posiciones. No se trata, como muchos creen, de un capricho, de un tema de retraso, de mentalidad retrógrada. No. Se trata de intereses. Así como los empresarios tienen sus intereses, nosotros también tenemos lo nuestro. Y la vida es eso, intereses, porque José Tomás lo dijo ahí. Cuando un empresario decide, de acuerdo a nuestro código, ponerle fin al contrato de una persona, no tiene que dar explicación. Es sencillamente decir, mire, hemos decidido prescindir de su servicio. Ahí tiene su carta, venga a tal fecha, busque su chelito y se retiró. Usted no puede ni siquiera pedir explicación. Revisión, exactamente, que deberían de dársela porque uno tiene todo el derecho. Don ¿verdad Pepe, que sí? Así es. Por otra parte, antes de finalizar, quiero aprovechar, vamos a hablar sobre el proyecto de ley de seguridad social que descansa en el Congreso, que tanto necesitamos y que todavía al parecer los diputados y los senadores no se ponen de todo de acuerdo para poder aprobar este proyecto de ley que tiene ya años allí descansando en el Congreso. Me gustaría saber su opinión. Mire, Lorena, nosotros inclusive le planteamos a las cámaras, a la bicameral, la necesidad de iniciar la vista pública, porque un proyecto así, con tantos intereses, debía ser sometido a vista pública, ¿verdad? Es lo más natural que así sea. Inclusive nosotros reconociendo que no estamos en Suecia, ni en Dinamarca, ni en Finlandia, ni en Noruega, reconociendo eso, ¿verdad? Que no somos países nórdicos, reconociendo que aquí hay un sistema que es mixto, que está influido por el tema comercial y por la participación privada. Porque no reconocer eso, de Tomás Lorena, sería ser iluso. Y no queremos caer en eso, en sembrar, ni vender ilusiones ni demagogia, sabiendo que la seguridad social en nuestro país está tipificada por la intervención privada en uno y en otro sistema, tanto en el previsional, sistema de pensiones, como en el de salud. Eso, el que no lo reconozca, bueno, allá él, pero nosotros reconocemos que es así. Pero aún reconociendo que es así, nosotros decimos que como está diseñado el sistema de seguridad social actualmente, tiene demasiado carga de privatización y que hay, por tanto, que buscar una forma de equilibrio que permita que la cobertura tenga mayor alcance, que sea mayor. Y una de las vías para hacerlo es que en este país se instaure, por ejemplo, en salud, el tema de la atención primaria. Porque un sistema de ese tipo en ninguna parte del mundo, es más, en ninguna parte del mundo funciona un sistema de salud, por ejemplo, que no tenga como vía de acceso al sistema la atención primaria. Porque eso es lo que previene. Sin embargo, aquí, por intereses de los médicos por un lado, ¿entiendes? De la clínica privada por otro, del Estado por otro, ciertas partes del Estado por otro. No hay un acuerdo para que se establezca un sistema de atención primaria con capacidad resolutiva que resuelva los problemas que no tienen que llegar lejos en ese nivel. Aquí no lo hay, esa posibilidad. Entonces hay que ponerse de acuerdo en eso. El sistema de pensiones, eso da pena y vergüenza. Capitalización individual es un sistema, señores, en la que el trabajador construye su propio sistema de pensión. Pero muy mínimo. Por los ahorros, pero muy mínimo. Pero además, Lorena, te deja fuera a todo al que no es formal.
¿Tú ves? Entonces tú tienes una gran cantidad de trabajadores. Trabajadores, por ejemplo, de la construcción. Exactamente. Que usted lo ve que hasta se suben sin las protecciones a trabajar, que se caen y la familia queda desamparada totalmente. No, Lorena, y que no son formales, no están en una nómina. No, ¿entiendes? nada. Entonces, tú tienes que crearles vías mediante una autorregulación, como se hizo, que por ejemplo en Uruguay, ¿qué fue lo que se hizo? Ahí se hizo un sistema de autogestión y Uruguay es latino. Y se permite que haya lo que ellos llaman monotributo, ¿verdad? Y que con ese monotributo haya vías de cotización, que el trabajador también participe en el sistema, aunque sea informal. Pero entonces, usted sabe que eso también me pasa a mí por la cabeza. ¿Por qué no podemos hacer eso? Tú sabes que eso a mí me pasa en la cabeza ahora mismo. Los nacionales haitianos. Por ejemplo. Los extranjeros, venezolanos, colombianos, de otro país que están trabajando aquí en el área de construcción, en otra también área informal. Lamentablemente no están registrados en ese sentido. También. Pero nada, don Pepe. ¿Qué pasa, Tomás? Que esa gente al final se convierte después en una carga a la sociedad, claro, que tiene que darle respuesta a eso, ¿verdad? Claro. Cuando pudieron incluirse en un sistema para que ellos contribuyan con su propia solución. Así es. ¿Entiendes? Entonces hay que hacerlo todo eso. Don Pepe, desafío. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es edificante siempre conversar con usted. Sobre todo quedaron temas todavía, así que queremos que nuevamente usted nos dé el honor de recibirlo aquí prontamente. Ustedes saben que estamos siempre. Para Navidad, don Pepe, vamos a hablar del doble sueldo. Estamos para todo el mundo, para todo el mundo siempre. Para su mundo, ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias, José Tomás, y de esta manera vamos a una pausa comercial y cuando retornemos seguimos con más contenido en este Matutino Su Mundo. Vamos a la pausa.